La envidia es un padecimiento del ser humano en todas las épocas. Ajá. Si nosotros nos ponemos a buscar en la literatura antigua, ya una primera novela del siglo VI antes de Cristo, Sí. Daphnis y Chloe, que es bellísimo, es la primera novela de amor que se escribió, Sí. Daphnis y Chloe, dos pastores, ya ahí hay un elemento, hay un personaje que es envidioso, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Shakespeare escribió la mayor parte de sus libros, bueno, la mayor parte es exagerado, pero varios de sus libros precisamente tratando la envidia y tratando el rencor Sí. y el desamor, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otro programa más. En esta ocasión pues nos encontramos bastante emocionados y nos sentimos hinchados de orgullo también de estar en presencia de pues una personalidad bastante querida aquí en San Pedro Sula y bastante conocido, como lo es pues el licenciado Julio Escoto, máster también, escritor, novelista, ensayista, y la parte que más me interesa a mí de él es ese escritor estudioso que es, para poder plasmar letras en sus libros que nos llenen el alma completamente y nos hagan partícipes de esas historias que pocos escritores logran hacerlo. Entonces, le doy la bienvenida al licenciado Julio Escoto. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Rafael. Un gusto, un placer. ¿Qué tal se siente? ¿Cómo ha estado? Cuéntenos. Bueno, después del miedo de la pandemia Ajá. y después de los terribles calores que ha habido en San Pedro Sula, podría decir que bien, definitivamente. Siempre con los achaques normales, ¿verdad? Sí. De todo ese de virus y todo lo otro, pero afortunadamente bien, por suerte. Qué excelente, ¿no? Pues ha estado fuerte la temperatura últimamente y es que estamos viviendo lo que es el fenómeno del Niño al máximo. Yo creo que si alguien no cree en el cambio climático, hoy se convenció. Ajá. Definitivamente. En todo el mundo está un calor terrible. Pero fíjese que hay un fenómeno bastante extraño aquí en Honduras, y es que el hondureño no cree en esas cosas, el hondureño cree que no nos va a afectar y somos, como decimos vulgarmente, de verdad, y disculpando la expresión, pero somos perros para exigir, como dicen, agua y otro montón de cosas que realmente los culpables de estar perdiéndolas en este instante somos nosotros. Claro, y lo peor de todo es que hay dos prevenciones o predicciones. Una es que Honduras es de los países más vulnerables en medio ambiente. Y el otro es que un científico inglés dijo que vamos a desaparecer en el 2050. Wow, sí, eso sí, lo leí Sí, también. ¿cómo no? Y pues bueno, quiero así hablarles un poquito acerca de por qué estoy en este momento aquí haciendo un podcast con la personalidad de San Pedro Sula llamado Julio Escoto. Es un licenciado el cual se ha dedicado su vida, tenemos entendido, desde pequeño a las letras y ha logrado, al menos en mí, calar hondo con sus letras, con sus libros. Y yo quiero que ustedes en casa lo conozcan, que sepan un poco más acerca del gran escritor que es, entre otras cosas más. Y pues hablar un poquito acerca de lo que son pues sus obras también, cuál ha sido pues su gira en lo que ha sido nuestro país, quienes pues lo han recibido bien, quienes mal, todas esas cositas las vamos a estar hablando, porque yo sé que ha sido entrevistado por muchas personas, pero queremos nosotros hacer un alto en esas entrevistas que él ya está acostumbrado, para conocer un poquito más de otros ángulos, de otros puntos de vista que él tenga referentes a lo que es pues la realidad nacional, a lo que es pues también pues qué sé yo, la vida en sí del ser humano. Entonces quiero comenzar preguntándole, para usted, ¿qué es la libertad? Yo creo que esa es una virtud con que nace el ser humano y que desgraciadamente después el sistema termina quitándosela. Es algo que no siempre nos enseñan a manejar, a pelear por ella, y que lastimosamente a veces algunas personas llegan al ocaso de la vida sin haberla conocido, la libertad, para nada, ¿no? En cambio, los que tienen la fortuna de conocerla se dan cuenta que hay distintas clases de libertad, pero en el fondo es una, ¿no?
La libertad económica, por ejemplo, que es tan difícil de conseguir, ¿no? La libertad personal, no tener prejuicios, rencores, no andar envidiando a los otros, a los demás. Es una forma de libertad, desde luego, ¿no? Sí. Porque es independencia, pues, de sentimientos que no son positivos, ¿no? O la libertad de viajar, por ejemplo, libertad de pensar o de escribir. Pero en el fondo todas esas libertades se resumen en una, pues, que es la libertad de ser feliz. ¿Qué es lo que uno debería, a lo que uno le deberían educar en la escuela, en el colegio, en la universidad, y que uno debería proponerse como meta de la vida? Bueno, voy a hacer dinero, voy a acumular, pero no voy a tener cosas, pero no voy a depender de ellas. A mí me da lástima, por ejemplo, cuando sé de un millonario en el mundo, ya no solamente en San Pedro Sula, que hasta el último minuto de su vida estaba en la tienda, peleando con sus empleados o atendiendo a los clientes, y tenían millones y millones y millones en vez de haberse ido a viajar por la Patagonia, por la isla de Pascua, por donde fuera, pues. O sea, la libertad de hacer lo que él quiere y gusta hacer, ¿no? Entonces la libertad para mí es una virtud, es la esencia de la vida en realidad. En el caso mío, la libertad de escribir lo que me gusta. Qué excelente. Pues es para nosotros bastante importante escuchar pues estas palabras viniendo de usted, que es alguien que está dedicado a narrar, o mejor dicho, a describir las cosas para que uno las pueda pues visualizar desde otro punto. Bueno, aprovechando que mencionó una palabra que para nosotros también ha sido algo como un símbolo de interrogación toda nuestra vida, al menos creo que casi la mayoría de los que vivimos el día a día trabajando duro, es esa palabra de la felicidad. ¿Cómo podría usted describirme realmente la felicidad? Fíjese que, bueno, todos los filósofos de la antigüedad hablaron sobre ello. Incluso creo que si buscamos por ahí en el Nuevo Testamento, hasta Jesucristo se refiere en algún momento a ese principio, ¿verdad? Básico, ¿no? Y yo creo que la felicidad está en aquello que uno disfruta cuando hace lo que le gusta, en realidad, ¿no? Me dicen a mí, bueno, usted está ahora dirigiendo la biblioteca de la universidad, no se siente aburrido. ¿Cómo me voy a sentir aburrido en medio de los libros si es lo que más me encanta, pues lo que más me ha gustado durante toda la vida? Entonces yo soy feliz en ese sentido, ¿no? Y además la felicidad, como, volviendo a la palabra anterior, como la libertad de no sufrir por cosas que no merecen sufrir por ellas. Sufrir, por ejemplo, por mi vecino que pelea o lo que sea, causa molestias, ¿no? Entonces, aprender a tratar esos temas sin uno sacrificarse por ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La felicidad de cuidar a la familia, de tener hijos y llevarlos a su desarrollo personal hasta que ya son mayores, se graduaron, tienen su familia y empiezan los nietos. Qué cosa más bella que eso, ¿no? La felicidad de ir a un bosque y escuchar a los pájaros, las aves en general, o los grillos, lo que sea, o el río incluso, pues, o la felicidad de sentarse a leer un libro. Entonces, a veces creemos que la felicidad es tener cantidad de dinero. Lo que decían los indígenas americanos, entre comillas, cuando llegaron los españoles, decía que los españoles eran unos acumuladores de piedra, porque para todo ponían a los indios a construir. Yo acabo de regresar de una ciudad mexicana, San Miguel de Allende, y me sorprendí de la belleza de sus catedrales, hermosísimas, sus iglesias, hasta que me di cuenta que esas iglesias fueron construidas por los indígenas. Los ponían a trabajar durísimo, 5, 10, 15 años para construir una iglesia, 10, 8 para construir una hacienda, calles, edificios, casas curales, etc. Y entonces en ese caso, la gente que ponía a hacer todo esto estaba obsesionada con lo material, con lo concreto, y no con lo espiritual. Dudo mucho que tuvieran felicidad, definitivamente, sí. Ok, mire qué interesante todo lo que nos está comentando, ya que pues estamos viviendo en un tiempo en el que pues la tecnología nos invadió por completo y muchos no estaban preparados para eso. Sí. Realmente ahora el vecino se puede conocer más por las redes sociales que incluso por tenerlo ahí enfrente de uno, sí, ¿verdad? Sino que está pendiente de todo lo que tienen, de todo lo que están haciendo, de los viajes que hacen. Entonces, ahí viene otra pregunta que yo pues me hago.
¿Usted considera que la envidia se ha generalizado, por este tipo de redes sociales? No sé, no tengo exacto. Por las redes sociales no sé exactamente. Ajá. La envidia es un padecimiento del ser humano en todas las épocas, ¿verdad? Ajá. Si nosotros nos ponemos a buscar en la literatura antigua, ya una primera novela del siglo VI antes de Cristo, Sí. Daphnis y Chloe, que es bellísimo, es la primera novela de amor que se escribió, Sí. Daphnis y Chloe, dos pastores. Ya allí hay un elemento, hay un personaje que es envidioso, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Shakespeare escribió la mayor parte de sus libros, bueno, la mayor parte es exagerado, pero varios de sus libros precisamente tratando la envidia y tratando el rencor Sí. y el desamor, ¿no? Y tanto más que podríamos encontrar. Entonces, esa es una característica del ser humano, definitivamente, ¿no? Sí. Pero yo creo que si uno es capaz de analizar su vida, su situación, se va a dar cuenta de que la envidia a quien le hace más daño es a uno mismo. Ujú, ujú. Y lo otro, el rencor, el enojo, ¿no? Que lo que uno hace al generar ese tipo de sentimientos, crear toxinas interiores, dañar su cuerpo, incluso, no solo su alma, sino que daña también su cuerpo, ¿no? Sí. Y que llega un momento en que hay que decir al diablo, ya no quiero seguir más con estas cosas, ¿no? Yo voy a contar una anécdota un poquito tonta, ¿no? Sí, sí. Y cuando yo cumplí 60 años, yo decidí no volver a mentir. He contado esto en algún colegio, en alguna reunión anterior, ¿no? Porque me di cuenta, he pasado 60 años mintiendo. Le mentí a mis papás, al profesor, al cura, incluso cuando me fui a confesar, le mentí a mis novias, le mentí a mis esposas, por todos lados. Y entonces dije, ya es momento de terminar con eso, definitivamente, ¿no? Y lo hice, y es el mismo caso con los sentimientos así negativos, como la envidia y esos otros. ¿Sí? Sí, sí. Pues sí, le hacía la consulta porque realmente hemos visto ese crecimiento de infelicidad, podríamos decirlo así, en el ser humano, ya que pues ven que hay youtubers que pueden viajar por todo el Sí, mundo, sí. que pueden ver también ahí incluso a los vecinos, como usted nos comentaba, ¿verdad? Que tienen mejores viajes que los que ellos pueden hacer Sí. trabajando y matándose más horas también, pues, y no conseguir el dinero. Sí. Entonces, por eso le hacía la consulta, porque al menos en mi parte yo siento que sí, Sí, ¿verdad? se ha generalizado un poco más Ah, lo que es la envidia. Ya. Quizá porque la persona ve mucho producto material del otro lado. Lo que usted decía, viajan, tienen casas suntuosas, automóviles del último año. Tal vez ese tipo de cosas sí, Sí, ¿verdad? sí. Genera ese sentimiento. Sí. Sí, ¿no? Incluso a mí me ha pasado que he visto, yo sigo muchos, pues, personajes por ahí también que se dedican a lo que es la edición de video, a lo que es también grabación de video. Y veo que ellos mismos pasan en competencia constante de ver quién es el que tiene el mejor equipo. Y, o sea, tal vez la cámara acaba de salir en este momento, la que compraron, pero como ya el otro ya está haciendo reviews de lo que es el equipo nuevo, o sea, desechan eso e inmediatamente se van a Sí. comprar la otra. Entonces, sí, en esa parte yo siento que la envidia se ha generalizado bastante, como que queremos tener lo mejor, como que ahora hay mucha información fluyendo por todas las redes Sí. sociales que el ser humano Sí. está cayendo en eso de la envidia. Y será también el consumismo, El que consumismo nos también. inclina a la envidia, ¿verdad? Exacto. Porque lo que usted decía, ¿no? Nosotros lo vemos en los niños de escuela o de colegio, que uno llega con un tenis de marca y el otro ya al día siguiente Sí. o a la tarde le dice al papá, yo Sí. quiero esos tenis. Sí, definitivamente. bueno, pero la diferencia es que aquí, en este momento, en este tiempo que estamos viviendo, el padre a veces corre a enjaranarse, como decimos vulgarmente, para comprarle los tenis también Sí, al hijo. sí, así En mis tiempos, al menos yo me acuerdo de lo que mi padre me hubiera dicho, ¿verdad? Es que, bueno, qué bueno que su compañero tiene esos tenis. Sí, Usted sí, va a seguir con lo que le los, puedo comprar. los suyos están bonitos. Sí, exacto. Bueno, no, de verdad que nos sentimos bastante alegres de estar aquí con usted y Gracias. estarle escuchando, ¿verdad? Esta plática amena. Y quiero entrar ya pues en la parte de sus obras y hablar un poquito acerca de algo que me tocó. Yo le soy bien honesto. Hay una obra literaria del licenciado Julio Escoto que a mí me tocó bastante. O sea, que me hizo entrar en esa novela y convertirme en un personaje más también ahí al lado del principal. Y ahora yo les puedo decir que siento que viví todo lo que leí en ese momento y que forma parte de mi vida y que conozco incluso al personaje más de lo que creí yo en mi vida conocerlo. Y eso le comentaba extra cámaras al licenciado, solo lo logra alguien que de verdad escudriñó así meticulosamente todo y se dio cuenta de muchos aspectos que tenía
esa persona para poderlo después plasmar en un libro y mostrárselos a ustedes. Para mí, esa obra tiene muchísimo peso, por muy delgada o muy gruesa que sea. Todos los libros son buenísimos, pero esa para mí pesa exageradamente miles y miles de libras, digámoslo así, en oro o quilates, porque es algo que me llegó al alma y me hizo formar parte. O sea, que dejen ustedes lo que es esa vivencia. No cualquier libro lo hace. Hay 2 libros que han logrado esa parte en mi vida, pero se los puedo decir, me siento orgulloso que un hondureño haya logrado algo así. Y eso fue el licenciado Julio Escoto con El General Morazán, Marcha a Batallar desde la Muerte. ¿Nos puede hablar un poquito acerca de ese libro? Sí, sí, claro. Bueno, 1990 me di cuenta de que ya venía el bicentenario del nacimiento de Morazán. Sí. Nació en 1792 y que no había nada programado, ni a nivel de gobierno, universidades, nada absolutamente. Y dije yo, voy a ver qué puedo escribir sobre Morazán. Probablemente un ensayo. Yo no soy historiador, pero escribo ensayos a veces históricos. Y dentro de todo lo que leí, me sorprendió que la mayor parte de los libros, leí bastante, ¿no? La mayor parte de los libros acerca de Morazán están elaborados con un lenguaje muy alto, sumamente elevado. Parece que fueran libros de historiadores para historiadores, de escritores para escritores, no para el público en general. Y dije, ¿dónde está el libro para la población común, que solo pasó a la primaria, que solo pasó a la secundaria, que no es historiador, especialista? ¿Dónde está el libro? No lo hallé, no lo encontré. Sí. Entonces dije, una posibilidad bonita sería escribir un libro sobre Morazán para los jóvenes. Y pasé 2 años leyendo, estudiando todo lo que podía sobre él. Y luego, y esta es la verdad, me encerré 40 días, 40 días completos a escribir. Supongo que en ese tiempo fumaba, me he fumado 40 cajetillas de cigarrillos a lo mejor, ¿no? Sí. Puede ser. Afortunadamente lo dejé. Y apareció el libro. Luego se lo pasé a 6 historiadores hondureños para ver si había algún error, que era muy delicado. Y alguna cosita, alguna corrección pequeña me hicieron, ¿no? Esa es la parte, digamos, constructiva del libro. Sí. Hay otra parte sentimental que yo solo la vine a conocer años después, cuando el libro había circulado. Y es que para ese periodo más o menos exacto, 1990 exactamente, ¿no? Yo acababa de perder a una persona que quería mucho, ¿no? Y yo siento que en el libro, en la novela, hay toda una atmósfera de nostalgia. Cuando él recuerda todo lo que ha vivido, cuando él recuerda su vida, porque Morazán está muriendo en la novela, en los últimos 3 minutos de vida, sí. Cuando él recuerda su relación con María Josefa, su esposa, Lastiri, las distancias que les creó el gobierno, las distancias que le creó la infidelidad, digamos la verdad. Morazán no era un santo tampoco, ¿verdad? Sí. Era muy atractivo físicamente, el hombre más grande de Centroamérica durante 10 años, y lógicamente atraía a las damas, ¿verdad? Y entonces pero él siente de que ahí falló como ser humano, pues que hubo algo que no lo manejó muy bien. Y yo creo que en gran parte se debe a que yo estaba bajo ese sentimiento de nostalgia también, de dolor, incluso se podría decir, porque al final de la novela hay unos elementos de dolor, ¿no? Y esa es probablemente la parte que yo logré manejar voluntaria e involuntariamente con mayor subjetividad o con mayor intimidad del personaje. Sí, sí. Y quizá por eso, como usted dice, se siente que es él. Sí, sí, sí. Así definitivamente. Mire que mi papá decía que pues con lo que uno se rodea es con lo que uno va pues a terminar, ¿verdad? En la cabeza. Y ahorita usted acaba de mencionar algo que ya me caló, ¿no? También ahí. Morazán fue el hombre más alto durante 10 años. Sí. En Centroamérica. Sí. Mire qué interesante ese dato, no? Yo no lo sabía. Sí, ese dato no lo sabía. Sí. Y bien interesante. O sea, él gobernó, son 9 años exactos, pero todavía todo un poco más. Sí. Él gobernó Centroamérica, la República Federal de Centroamérica durante 9 años, 2 periodos, pero no fue reelección, sino que Morazán es electo por el Congreso Centroamericano como presidente de la Federación, termina su periodo, no se lanza para la nueva candidatura y se va a Costa Rica a pasear, a ver cómo hacen negocios allá para lo que iba a seguir viviendo. Sí. El pueblo de Centroamérica escoge como presidente nuevo a José Cecilio del Valle, un hombre brillantísimo,
hasta ahora estamos descubriendo toda la profundidad, el brío y la intensidad que tenía José Cecilio del Valle. Sí. Debemos sentirnos muy orgullosos de él. Y cuando Valle es electo, se le declara y va camino de su hacienda hacia la ciudad de Guatemala, muere en el camino. Sí. Y entonces se vuelve a hacer la elección. Y Morazán entonces sí decide presentarse como candidato y es electo otra vez y cumple su segundo periodo. Pero al final de esos años, estamos hablando de 1838, la federación ya se está rompiendo, pues. Sobre todo, y digámoslo bien claro, aunque a algunos historiadores no les va a gustar, sobre todo por la presencia dominante de Guatemala. Guatemala explota a las otras provincias, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Guatemala domina, Guatemala es la única que puede exportar, la única que negocia con las otras provincias, en fin, hay un dominio terrible de la oligarquía guatemalteca que hace que los pueblos digan, no, esta federación no nos sirve para nada, no nos está beneficiando, no nos ayuda, aunque la dirija Morazán. Sí. Más los ingleses que estaban queriendo quedarse con los mosquitos, etcétera. Y entonces los pueblos dicen, no, ya no. Nicaragua, bueno, nosotros nos separamos de la federación. El Salvador se separa, Honduras se separa y ¡pum!, se acabó. Y Morazán, con tantos enemigos como había creado, decide salir de Centroamérica, se va a Perú, después llega a Costa Rica y le piden que vote al dictador que hay, Rafael Carrillo. Y en el momento él comete errores políticos en Costa Rica en 1842 y lo capturan y lo fusilan. Sí. Entonces, toda esta historia le he mezclado lo íntimo, lo sentimental con la historia real, verdadera. Sí. Fue lo que tuve que manejar al escribir la novela. Pero también me propuse, como lo era, que es un libro apenas de 100 páginas. Lo puede mostrar, licenciado, para que lo vean. Que no fuera excesivo, pues 200 páginas ya era demasiado, ¿no? Sí. Porque es para los jóvenes, sobre todo, sí. Sí, pues esa es otra cosa que me llamó bastante la atención, y es que el lenguaje que usted maneja en los libros, al menos en este libro, ¿verdad? Pues no fue algo de lo que un muchacho que viene pues comenzando su secundaria, por decir algo, no pueda digerir. Sí. Entonces, eso es algo bastante importante para mí, en lo personal, por el tipo de lectores que hay aquí en nuestro país, que no son todos así letrados, para decirlo, ¿verdad? Pues me parece muy importante. Sí, la minoría de la población no tiene título universitario, por ejemplo, ¿verdad? Digamos. Sí, no, me parece fabuloso. Sí. Ahora, sí he escuchado bastantes comentarios de algunos amigos que usted tiene un libro que, pues, me ha ocasionado pues el interés de leerlo, que es el ojo, ¿sí? El ojo de... El ojo santo. El ojo santo, ¿verdad? ¿Nos puede hablar un poquito solo, no del libro en sí, pero sí qué es lo que usted encierra y qué temática es la que encierra? Sí, con gusto, claro. Se titula El ojo santo, la ideología en las religiones y la televisión. Fue mi tesis de maestría en la Universidad de Costa Rica. Sí. Pasé 2,5 años haciendo la investigación y estudiando. Yo siempre he estudiado la ideología de diversos ángulos, de diversos autores, marxistas, no marxistas, filósofos distintos, etcétera. ¿Qué es la ideología? La ideología es una línea de pensamiento que trata de imponerse sobre otras, sea de derecha o sea de izquierda, eso no importa, ¿no? Entonces decimos ideología capitalista, ideología comunista, etcétera, hay diversas, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar esto, a ver en las religiones cómo es que a nosotros nos cautivan, nos seducen para que creamos en algo que no podemos comprobar concretamente. Voy a adelantar algo para que no vayan a creer que soy ateo. Yo creo en Dios, pero no creo en el sistema de estructura de las iglesias, no creo en ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen las religiones para que nosotros apostemos todo por una promesa de que cuando nos muramos vamos a ir a un lugar mejor, si no hay ninguna prueba? El del boleto que nos dan para irnos no dice en ninguna parte comprobado, auténtico, va a ocurrir. No sabemos si vamos a ir al cielo o si existe el cielo, el infierno no existe, etcétera, ¿no? Sí. Entonces yo me puse a estudiar eso y mientras estaba haciendo el estudio me di cuenta de que había muchas semejanzas en la televisión también. La televisión nos ofrece una gratificación,
un gusto, un placer al verla por algo que tampoco podemos tocar, ¿no? De eso se trata el libro. Sí, okay. Es un libro de ciencia política, digamos así. Sí, no, es que le comento porque es que como hemos estado hablando con varios amigos ahí sobre todos los sucesos que para nadie pues son desconocidos en cuanto a política hemos tenido en el país, pues ahí pues me comentaban que incluso cuando la iglesia se estaba metiendo, porque querramos o no, así sucedió en nuestro país, se estaba intrometiendo bastante la iglesia. Veíamos bastantes pastores dando sus propias opiniones ahí, diciendo que ellos habían visto que iban a continuar las cosas como ellos decían. Pues entonces en ese momento pues comenzaron las pláticas y me hablaron un poco acerca del libro. No sé si tenga que tocar ese tema ahí en el libro, pero sí me hablaron que era un libro bastante bueno, que hablaba de esas partes. Y pues hoy quiero tener el placer de llevármelo y conocer también un poquito acerca de lo que narra usted en este libro, o mejor dicho, describe en este libro. Y pues se usa mucho en periodismo. Sí. Es por eso que le digo, porque tengo también colegas ahí, tengo amigos también que se han dedicado a la carrera de periodismo. Yo no soy periodista, sí lo hago esto por, como le había comentado, por hobby. Y pues poco a poco pues vamos mejorando, tratando de empíricamente de meternos en este mundo. Pero hay algo que sí me llama bastante la atención, y es que uno no puede tocar este tipo de temas sin que se ofendan las personas en este país. No estoy hablando del mundo entero, estoy hablando precisamente de Honduras. Yo creo en Dios, pero porque yo venga y diga estas cosas de que yo no voy a ninguna iglesia, ya desde ese momento yo soy un tremendo pecador. Hay un personaje que entrevistamos hace poco, que es el apóstol Santiago Zúñiga. Lo fuimos a entrevistar allá, hasta tocó a Colón, y nos llamó la atención cuando consultamos a qué iglesia se congregaba, y él nos contesta que a ninguna. Que él no forma parte de cuatro paredes, que él la palabra la va a decir fuera de cuatro paredes, y que ahí se murió Pedro, se murió Juan el Bautista, diciendo verdad, pues la palabra de Dios, y que él no iba a ser la excepción. Entonces, desde ese momento le han caído cualquier cantidad de críticas. Ahora ya para la gente ya él no puede andar dando prédicas de Dios, porque realmente si no se congrega, dicen, no es iglesia. Si no es iglesia, no es de Dios. Sí, entonces, bueno, Cristo no tuvo iglesia. No fundó un edificio. Pero para fíjese nada. que aún así tiene detractores él, y le dicen, Cristo sí fue a la iglesia, Cristo fue a limpiar la casa de su padre. Sí, pero no creó una, no construyó una. Exacto. Entonces, hasta ese punto ha llegado el hondureño de que se queda cegado completamente y no puede ver un poquito más allá. Así es. Y es ahí donde viene otra pregunta más. Por eso voy preguntándole de esta forma, porque para mí este es un libro bastante importante de leer, que hoy espero que tenga disponible usted por acá para podérselo comprar y llevarlo. En este momento, ¿usted considera pues que el hondureño en sí ha sufrido en estos periodos pasados, ha sido violentado su forma de pensar con los medios de comunicación, o no ha sucedido esto realmente aquí en Honduras? Sí, claro que sí. Es decir, yo tengo una columna en un medio de comunicación y tenemos muy buena relación. Todos los lunes aparece mi columna, ¿no? Pero eso no me impide a mí reconocer que en ciertos momentos otros diarios, por ejemplo, en el caso de los impresos, como igual en las que aparecen en los otros medios distintos de audio y video, no han dicho la verdad, han modificado la verdad, han manipulado la verdad, han cambiado la realidad con tal de proteger ciertas fuentes, ciertos poderes reales o fácticos, con tal de acomodarse con ellos, de sacar beneficio de ellos con publicidad o con fondos, lo que sea, etcétera, etcétera. Eso ha ocurrido, pues definitivamente no podemos negarlo, ¿no? No podemos negar cosas tan feas como cuando murió Isis Obed en Tegucigalpa, en el aeropuerto, y un periódico publicó la fotografía habiéndole borrado la sangre. Entonces, eso es antiético totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pero eso no se le ocurre aquí, ocurre en muchos lugares. En este momento la guerra de Ucrania es la guerra, pero encima de ella hay una guerra de medios y de comunicación que es increíble, es más grande todavía de lo que nosotros podemos imaginar, y hay un gran ocultamiento de por qué ocurre esa guerra también, ¿no? Porque claro, los grandes poderes quieren que la gente esté de acuerdo con una de las partes, a favor de una de las partes. Entonces sí han hecho daño definitivamente. Afortunadamente, en los últimos, ponga usted 10, 12 años, por ejemplo, ¿no?
los medios están siendo trabajados por periodistas graduados mayormente. No quiere decir esto que sean santos, que no van a cometer errores o que no se van a corromper, ni tampoco significa que los viejos periodistas empíricos eran corruptos o que no cometían errores. No, no es eso. Sino que el hecho de salir de una escuela, de una facultad de periodismo o de comunicación, ya le da ciertos criterios técnicos, científicos y particularmente éticos, que la persona quizás las viola, pero siente resistencia a violarlas. Es decir, si le dicen, mire esa noticia, modifíquela, pasará 1 hora, 2 horas en su escritorio antes de hacerlo, porque tiene su conciencia resistiendo y diciéndole eso no es lo correcto. Yo sé de casos, yo sé de amigos periodistas míos que pasan o han pasado por esa situación, ¿no? Sí. Entonces sí ha habido daños definitivamente, ha habido grandes logros también en los planos informativos, ¿no? Pero es un fenómeno en donde, para concluir, la persona que puede modificar ese tipo de fenómeno es el lector o el espectador. Si él, cuando ve que un medio está manipulando una noticia, llama por teléfono y les dice, señores, yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo o con lo que ustedes han impreso, eso influye porque va sumando, va creando una especie de montañita de arena que al final se convierte en una luz. Muy importante que el hondureño sepa que tiene el derecho también de expresarlo. Claro. Muy importante. Pues mire, mi padre, que en paz descanse ya, era un admirador también suyo. Le gustaban muchísimo las cosas que usted pues escribía y a él le gustaba muchísimo leer. O sea, yo heredé poco de eso porque realmente la vida que llevo un poquito agitada no me permite estar sentándome a cada rato a leer, pero cuando puedo yo lo hago y disfruto muchísimo. Pero mi padre sí consumía bastantes libros. Él me decía que ser bueno no es otra cosa que saber que la maldad está ahí y poder tomar la decisión de no ser malo. ¿Usted podría definirme qué es ser bueno realmente? Sí, definitivamente. Bueno, básicamente estar en paz con la propia conciencia. Mire, aquello de que el respeto al derecho ajeno es la paz es una frase bellísima, definitivamente, pero no es la verdad en total. El respeto al derecho propio es la paz. Es decir, si yo, volvamos al vecino, pues yo tengo muy buenos vecinos, no es que esté aludiendo a ninguno de ellos, ¿no? Excelentes vecinos tengo en Armenta, ¿no? Sí. Entonces, pero si un vecino, por ejemplo, a mí me causa algún tipo de molestia y yo comienzo a desarrollar sentimientos negativos, en realidad me estoy haciendo daño a mí mismo, ya lo conversamos hace un momento, ¿verdad? Pero aparte de eso, el hecho de que yo me encierre sobre mí mismo para ver cómo le hago una maldad a mi vecino es contrario a lo constructivo, ¿no? Y por lo tanto creo que en ese momento estoy perdiendo lo que es mi propia conciencia, mi propio bienestar. Sí. Entonces, no es tanto porque yo le voy a hacer o no un daño a un vecino o que lo piense, sino porque yo no debo hacerlo. Porque por principio yo no debo hacer eso, no puedo hacer eso. Entonces la diferencia entre el respeto al derecho ajeno y el respeto a mi propio derecho, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué quiero decir? Claro, las palabras son muy cortas, se necesita tal vez pensarlo un poquito más, meditarlo. El principio es que si uno se crea un patrón de conducta, un patrón moral, y lo sigue porque cree que es lo correcto para convivir con el resto de seres humanos y que básicamente es el respeto, desde luego a uno mismo y a otros, ¿no? Yo creo que una persona puede ser feliz definitivamente y existir dentro de un grupo, dentro de una sociedad, sin alteraciones mayores, sin cambios mayores. Sí. O sea que está dentro de uno, pues definitivamente, ¿no? Sí, pues eso es lo que nos decía nuestro padre y pues también me hablaba de la maldad y me decía que en parte la maldad es alimentada también por la ignorancia y que los padres tienen la obligación de alguna forma de encaminar a sus hijos en poder evacuar todas las dudas que tengan en el mundo para poder después saber que la ignorancia lo lleva a uno también a cometer la maldad. Así es. Mire, Rafael, se habla mucho, por ejemplo, de que en Honduras hemos perdido valores, ¿verdad? Es una frase muy, muy típica, muy corriente, ¿no? Pero en gran parte se debe en parte, no en gran parte, en parte se debe a la desintegración de los hogares. Porque antes el hogar era un poco más firme, más cerrado, digamos, y el papá, la mamá estaban transmitiendo valores constantemente,
premiando o castigando también de inmediato, ¿no? Sí. En cambio ahora, con la ausencia del padre, la ausencia de la madre, solo la abuela cuidando al niño, entonces hay consejos, hay valores que se transmiten, pero menos, y con menos autoridad que la que tiene el papá o la que tiene la mamá. Entonces esa es una causa importante del deterioro que tenemos los hondureños. Mi artículo de este lunes, por ejemplo, en el diario que le menciono, habla sobre la violencia terrible que tenemos en este momento. Sí. ¿Qué pasó? En los años 70, 80, la televisión nos empezó a poner la violencia como algo natural, absolutamente natural. Uno podía ver ahí que mataban a 3, 4, 5, que se ametrallaban, que se disparaban, y no digamos las películas de vaqueros, ¿verdad? Desde luego, ¿no? Sí. Con los duelos y todo lo demás. Nos fueron acostumbrando a la idea de la muerte, pero sobre todo a la idea de que matar no cuesta nada, que es bien fácil. Y peor que la televisión, los medios audiovisuales tienen un engaño terrible psicológico, que es que el personaje vuelve a aparecer en la siguiente película, el actor, perdón, vuelve a aparecer en la siguiente película. Entonces en el cerebro se crea la imaginación de que no ha matado. Y es lo que a veces ocurre con gente violenta o con enfermos mentales. Matan a alguien porque piensan que no lo han matado, que va a volver a renacer, a aparecer en otro lugar, ¿no? Y eso es lo que está generando en Honduras una violencia terrible. Y además que no hay mensajes para que seamos más pacíficos, para que quitemos la violencia, para que aprendamos a negociar, para que seamos más tolerantes, para que podamos hablar en vez de pelear, ¿no? En vez de ir a discutir con otra persona. O sea, es un fenómeno muy intenso, muy grave, no tenemos el tiempo para hablarlo sobre ello solo, pero basta con dejar así algunas ideas para analizarlo. Sí. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta a título personal, y es que, pues, se puede ser artista, o sea, escritor, músico y cualquier otro tipo de expresión del arte, o sea, formar parte de eso y también al mismo tiempo ignorar las carencias del pueblo. No. Es decir, que se puede, pero no es ético. No. O sea, pero sí se puede llamar incluso, por ejemplo, a un escritor, se le puede llamar escritor. Sí, se ignora. Si escribe bien, sí, claro que sí, se lo podemos llamar escritor, ¿no? Ajá. Puede ser una persona como Paolo Coelho, por ejemplo, que lo leen millones y millones de personas en el mundo, pero él nunca ha escrito un artículo sobre las condiciones críticas de la sociedad en Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Pues es un gran escritor, definitivamente, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que depende a veces por las experiencias personales. Por ejemplo, a mí el Estado me regaló la escuela primaria, 5 años, 6 años, no me acuerdo. Ajá. Me la regaló, pues no me cobró nada, mis papás. Mi madre se esforzó y mi papá por darme la secundaria, perfecto, muy bien. Pero mi madre nos dijo, bueno, yo hasta aquí puedo llegar, ya universidad no les puedo pagar, porque solo había universidad en Tegucigalpa, no en San Pedro. Había que irse allá y vivir y pagarse todo, ¿no? Y entonces, vine yo y apliqué a una beca en la Escuela Superior de Profesorado y la gané. Una vez que me gradué de profesor de educación media, trabajé, apliqué a otra beca en Estados Unidos y saqué la licenciatura. Sí. Luego me fui a trabajar a Costa Rica y saqué con otra beca mi maestría. Entonces yo tengo que agradecer al Estado, al país, a Honduras, a su pueblo, que me hayan financiado mi educación. No puedo ser indiferente a mi sociedad, no lo puedo ser. Bueno, es que sí, hago la consulta porque, bueno, por hablar de su persona, yo lo vi hace unos años atrás hablando acerca de unos temas sociales, y cuando lo vi me llené de orgullo también, porque lo escuché hablar de la problemática que estábamos teniendo en este momento, o en ese momento, mejor dicho, con el país, y dije yo, definitivamente, alguien tan letrado no puede estar equivocado. Así me lo dije yo. Porque escuchar también a personas que no tienen tal vez la preparación que tenía usted ahí frente a esa cámara también hablando de ese tema, yo decía, ¿cómo es que alguien que no tiene esa preparación no puede ver también esas cosas? Porque está viviéndolo en carne propia. Sí, sí. Y no ve que hay personas que realmente ven hacia abajo también y ven cómo está sucediendo las cosas. Porque no es que quiera decir que usted estaba más alto que esta persona también, pero es una persona que usted pues se desenvuelve en los medios, y voltear a ver también todo lo que está sucediendo en la sociedad no es para cualquiera. O sea, realmente hay muchos que se tapan los ojos porque se cierran puertas al hacerlo. Sí, pero hay algo peor todavía.
Está el caso de los que no quieren volver a ver lo que ocurre en el país, no quieren lastimar su pequeña sensibilidad, ¿no? Sí. Pero hay algo peor, que son aquellos que siendo letrados, altamente letrados, hacen cosas negativas para su sociedad. Y le puedo poner el caso y lo puedo defender en frente de quienes quieran, en frente de él, el caso del abogado Ramos Soto, por ejemplo. Un jurisconsulto de una calidad extraordinaria, un hombre con una formación altísima en lo académico, que ha tenido de los mejores cargos honrosos del país y aprobando una reelección que va contra la Constitución. U otro tipo de cosas, pues. Entonces, esos son los casos peores, o casos de profesores de la universidad en la Facultad de Derecho que estaban mayormente defendiendo lo indefendible, ¿verdad? Sí. Eso es peor todavía, sí. Ok, pues nosotros la verdad que nos sentimos bastante bien cuando vimos ese pequeño spot donde usted salía hablando, y realmente pues creo que la mayoría de los que estábamos sintiéndonos como sin norte, sin tener un rumbo realmente con el país, empezamos a ver las cosas de otra forma, y créame, eso nos ayudó bastante. Qué bien. Desgraciadamente han pasado muchas injusticias en el país, como esa reelección, como el fraude también incluso que hubo, ¿verdad?, en ese momento. Y que pues no vamos a tocarlo ahorita porque realmente no queremos que empiecen ahí a atacar al licenciado. Tardaríamos horas. Exacto, no queremos que lo vayan a estar atacando, sino que más bien queremos enfocarnos más en lo que pues usted ha construido, que eso es lo más bonito que puede tener el ser humano, dejar un legado, dejar construido pues este tipo de arte, como lo es los libros también, que no cualquiera se sienta y lo hace soñar a uno. Estoy viendo en este momento uno de los libros también que tienen por ahí, no sé si nos puede hablar un poquito acerca de él. Este Downtown Paraíso. Ajá. Sí, el título es una combinación de inglés y de español, intencionalmente. Es que los títulos de Rafael, sí, uno tiene que ser provocador para el lector, sí, y trabajarlos con lo que llamamos el nivel de sugerencia. Si yo pongo, por ejemplo, el general Morazán muere, no tiene gracia, ¿verdad? Ajá. Pero si digo, marcha a batallar después de la muerte, dice la persona que ve el libro, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que va a batallar después de la muerte? Aquí hay algo, un segundo pensamiento que me están indicando, ¿no? Sí. O, por ejemplo, en el caso de un libro mío, mi primer libro de cuentos, en realidad, que se titula La balada del herido pájaro. Uh-huh. Y la gente me decía, ¿y por qué puso al revés el adjetivo? ¿Por qué no dijo la balada del pájaro herido? Pero es que con solo ese pequeño cambio el lector, ¿por qué escribió esto así? Y hace lo que uno sueña que haga todo lector. Sí. Mira el libro y busca la nota atrás. Ya, con eso se supone que uno ya se ganó en parte al lector, pues en sí, ¿no? Sí. Entonces, yo estuve más o menos hasta los años 80 escribiendo algunos libros un poco más basados en la imaginación, personajes imaginarios o medio imaginarios en algunos casos, ¿no? Y por ahí, por esa época, 1980 aproximadamente, entonces yo comencé a leer ya formalmente libros de novelistas norteamericanos. Sí. Y muchos de ellos trabajan con información y trabajan con la historia, lo que se llama ahora en América la nueva novela latinoamericana. Y dije, bueno, voy a ensayar, voy a intentar escribir un libro que tenga su soporte en la historia real. Y vine y entonces lo que hice fue que estudié muchísimos libros para poder escribir la historia de Honduras, pero en forma novelada. Esa novela se llama Downtown Paraíso. Ay, qué barbaridad. Rey del Albor, Madrugada. Madrugada es el gobernante de Copán, el rey del albor, del amanecer, sí. Madrugada. Escribí esa novela, tardé 12 años en escribirla, y el personaje central, que es un profesor norteamericano de raza negra, regresa a Honduras 10 años después en este libro. Ajá. Entonces, esa es la historia de esta novela. Okay. Y mientras que el anterior, Rey del Albor, se ubica en Tegucigalpa, se ubica en San Pedro Sula y la costa norte. Okay. Hay un libro que estábamos hablando hoy por la mañana con mi suegro, y es El árbol de los pañuelos.
¿Cree que nos puede dar también ahí un poquito de información claro, acerca de ese libro? Es que hay tantas cosas buenas en la escritura del licenciado Julio Escoto que no queremos que se vayan todas esas literaturas sin por lo menos mencionarlas. Muchas gracias. Sí, es mi primera novela. ¿Qué tendría? Yo la escribí en 1965 y yo nací en el 44, quería decir que tenía 20 y pico de años, por ahí más o menos, ¿verdad? 21. Sí, yo acababa de leer con una impresión enorme y admirativa a Juan Rulfo, su novela Pedro Páramo, que yo recomiendo leerla, porque es una novela maravillosa donde todos los personajes que están en la novela en el pueblo de Comala, hacendados, obreros, peones, etcétera, de la hacienda, ya no existen, ya se murieron. Entonces lo que hay solo son sonidos en el aire, que es lo que Juan Rulfo toma para su novela, ¿no? Sí. Entonces yo quedé muy impresionado con eso y vi que Ramón Amaya Amador había escrito Los Brujos de Ilamatepeque sobre los dos hermanos Cano que habían peleado con Francisco Morazán, llegan a Ilamatepeque y como ellos trabajan con riego ordenado, sistemático, como ellos saben hacer trucos de manos que aprendieron andando peleando en el ejército, entonces los vecinos dicen, que ocurrió de verdad en 1843, estos son brujos. Ajá. Y el cura empieza a asustarse y dice, no, los brujos hay que matarlos. Y estamos hablando de la realidad, que tiene, eso es verdad lo que dice Amaya Amador, aunque novelado. Sí. El pueblo se reúne, los captura y los fusila. A raíz de eso, el gobierno, después de un pequeño juicio, condena a muerte a todo el pueblo de Ilama. Y luego lo perdona, porque no podía fusilar a todo el mundo, lógicamente, ¿no? Entonces yo leí esa novela, me gustó mucho, de Ramón Amaya Amador, es muy buena novela. Y dije, ajá, ¿y qué tal si yo me invento un hijo de uno de los Cano? Invento un hijo para describir el ambiente. Y me fui a Ilama, como 3 semanas, no permanente, sino que viajaba, solo a conocer, a ver, a probar el ambiente, a olerlo, a admirarlo, a apreciarlo, y sobre todo a querer sentir lo mágico, que tiene mucha cosa mágica, y Ilamatepeque, ¿no? Y de ahí me senté a escribir un largo tiempo, y salió esa novela donde el hijo Balam Cano se llama, de ellos tiene un problema, que él no sabe si es brujo o es mortal. Y durante toda la novela es la discusión con el mismo, experiencias que tiene, insisto, es el elemento mágico definitivamente, ¿no? Sí. Que en cierto sentido, Rafael alude a algo que a mí me pasa desde mi juventud. Y es que yo tuve una infancia lindísima, pero tuve una adolescencia un poco oscura, porque me hacía muchas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Quiénes son mis papás? ¿Quiénes están en mi antepasado? ¿Para dónde voy? Sobre todo, ¿no? Preguntas de un adolescente que sí pensaba un poco, definitivamente. Sí. Hay otras personas que pasan la adolescencia sin darse cuenta, sobre todo las muchachas, ¿no? Las niñas. No les molesta para nada. Entonces, bueno, logré ir superando esas preguntas, pero cuando comencé a estudiar en universidad, trasladé esas preguntas a mi país. Sí. Y entonces decía, bueno, ¿qué somos los hondureños? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo somos? ¿Cuál es nuestro futuro? Y es lo que aparece en mis novelas. Entonces, Balam Cano es un poco una representación del país. ¿Qué soy? Sí. Soy brujo, o sea, soy alguien que tiene poderes grandes, como el hondureño los tiene, pero no los ha realizado, no los ha hallado todavía. Sí. El hondureño que ha estado, ya me voy a apartar un poquito del libro para explicar esto, el hondureño ha estado bajo una gran nube de opresión mental, intelectual. A los hondureños le han dicho durante 100 años, que es haragán, que es borracho, que es malcriado, que no es sincero, que es falaz, pero sobre todo que es haragán. Eso lo han repetido 100 veces. Y viene un periodista y dice con orondo en toda una radio, es que en este país donde el plomo flota y el corcho se hunde, desprecio para el país, ¿verdad? Entonces, esas preguntas que yo me hago ahí son, ¿qué de cierto tiene eso? Pues, ¿es verdad o no es verdad? Y no es verdad, el hondureño tiene una capacidad increíble de aprendizaje.
Es una persona con grandes cualidades de comunicación, es amable, a menos que alguien lo haga pelear, es amable, es una persona comunicable definitivamente. Y dije hace un momentito, es una persona con una gran capacidad de aprendizaje, porque mire, aquí vinieron, termino ahora, aquí vinieron a fundar una maquila de arneses eléctricos, ¿verdad? Que solo se pone el arnés y se conecta en el motor y ya está, el automóvil está electrificado. Y cuando vinieron a ponerlo, dijeron, vengan, no pongan eso aquí, el hondureño no tiene capacidad para manejar ese tipo de cosas, es demasiado avanzado. Y los empresarios dijeron, no, lo vamos a capacitar. Y agarraron a los empleados ya seleccionados, gente con cabeza, pues inteligente, con ganas de trabajar, y los pusieron a estudiar, a capacitarlos durante más de un mes. En este momento, esa maquila, que no voy a decir el nombre, ni lo recuerdo, ¿no?, fue una de las 5 más grandes a nivel mundial en arneses eléctricos. Ajá. En este momento es la primera o la segunda a nivel mundial. Y sus obreros son hondureños todos, o sea que sí tenemos grandes capacidades, sí, pero no nos han sido educadas, enseñadas y encaminadas para construir lo mejor. Licenciado, no deja de admirarnos pues todo lo bonito que usted expresa, y realmente pues hay muchos trabajos a los que hemos hecho, documentales, hemos hecho también ahí algunos reportajes, y siempre hemos sentido que cojeamos en esa parte de hacer un guión bonito. Yo siento que usted pues sería un arma perfecta, digámoslo así, para todo ese montón de cineastas que están en este momento en nuestro país. Pero es que he hecho sí, guiones. Claro, creando guiones. Y no solamente, o sea, me refiero a lo que ya he hecho, sino que a lo que viene, pues. Sí. Hay muchísimas cosas que hablar todavía. Y wow, yo les invito a esos que les gustan los audiovisuales y que están metidos en esto en lleno, acérquense a este tipo de personas que pueden colaborarles, porque el hondureño tiene un mal en este momento también, y es que es todólogo. En las redes sociales ya ahora todo el mundo es mecánico, sí, es doctor, es escritor, es todo, es poeta. Sí, yo me admiro de eso, porque hay gente que ni siquiera quiso terminar su colegio y ahora pues quieren que los llamen eminencias de cualquier tema, incluso hasta de medicina, cuando en realidad no puede ser así. Honor a quien honor merece, y realmente cuando ocupemos algo, aboquémonos a gente que pueda ayudarnos realmente. Yo siento que lo poco que he hablado en este momento con el licenciado, me he dado cuenta de cuántas cosas no podría haber hecho si lo tuviera yo cercano a él, si fuera amigo mío, y explotar todas esas palabras que nos está diciendo en este momento en guiones. Pero todavía, Rafael, podemos hacer proyectos. Claro, pero hasta este momento tuve ese privilegio de poderlo conocer. Y ojo, les quiero comentar, lo hice con miedo, porque ustedes sabrán, en el programa ya varias veces lo he comentado, me he llevado chascos con personas que considero que son amigables, y realmente pues lo que uno se lleva, ¿verdad?, son revirones, como lo decimos en el vulgo. Y uno va aprendiendo entonces a tener un poco de temorcito, ¿verdad?, al hacer consultas. Yo le hice la llamada y le agradezco muchísimo por haberme atendido y por haberme hablado como me habló en ese momento. Me sentí, la verdad, bastante feliz de saber que no he estado equivocado con la persona que es usted, y ahora que lo conozco en persona mucho más. Muchas gracias. Y, o sea, de aquí en adelante, si podemos colaborar en algo, licenciado, ya le dije, estamos a la orden. Conmigo también, no hay problema, en absoluto. Quiero aprovechar un minuto. Ajá. Olvidé decir que este libro sobre Morazán lo leyó la profesora de ballet, Flor Albergue, y dijo, yo quiero hacer un ballet o una cantata. Ajá. La cantata es que es hablada y bailan también. Quiero hacer sobre este libro. Y se fue a hablar con Guillermo Anderson. Sí. Y Guillermo lo leyó, le gustó el libro y dijo, yo voy a escribir las canciones para esa cantata. Y Guillermo escribió lo que es probablemente su obra más bella. Se llama Ese mortal llamado Morazán. Está en YouTube. Ajá. Hay 2 versiones, la del 92 y la versión del año pasado, que es más moderna. Están las 2 versiones, Ese mortal llamado Morazán. Recomiendo que la vean, lo van a disfrutar realmente. Además, las canciones de Guillermo son lo más sentimental y lindo que pudo haber hecho él. Sí. Bueno, nosotros entrevistamos también a otro escritor que está bastante joven, hace poco, y él nos comentaba que hay un resurgimiento, o hay, digámoslo así, un interés nuevamente de lectores que está surgiendo, que está bastante fuerte. Entonces,
todas esas personas se están abocando a este podcast también, están empezando a seguirnos. Y eso que acaba de decir en este momento, no crea que no lo van a hacer, lo van a hacer, lo van a ir a buscar. Pues muy linda experiencia. Y se viene algo bastante bonito preparado ahí por el licenciado también más adelante, ahí que están preparando un material bastante bueno, que no quiero arruinarlo en este momento, solamente les digo que por ahí se viene algo bueno y esperamos que podamos trabajar también ahí más adelante con él. Con gusto, ya que como les comento, no somos personas que estemos preparadas en todas las áreas. Siempre vamos a necesitar de alguien más y eso es el mal del hondureño, que creemos que somos autosuficientes en todo. Hay que buscar siempre ayuda porque eso es lo que nos hace crecer, lo que nos hace de verdad de alguna forma expandir nuestra mente. Si nosotros nos encerramos en que somos todólogos, nunca vamos a salir del mismo hoyo en el que estamos. Lo que le dijo a su amigo de que está viendo un resurgimiento de las letras y de lectores es muy cierto. Yo el otro día fui a un centro comercial y así a la distancia vi que había unas mesas con libros y lógico me acerqué a verlo. Me llevé una gran sorpresa. Son 10 muchachos jóvenes, escritores, publican sus propios libros, incluyendo novela, que la novela es mucho más compleja, ¿no? Y ellos se juntan de Comayagua, de Copán, vienen de San Pedro Sula, de la Lima, Progreso, a presentar sus libros en los centros comerciales. Hay que estar atento a ellos. Sí. Bueno, yo nunca pude lograr llevar a finalizar una publicación. Un amigo que me iba a ayudar, incluso con 2 libros que logramos escribir, pues falleció y ahí se quedó eso. Pero sí, los títulos pues los tenemos ahí todavía en mente. Hay cosas que se perdieron, como pues el material en sí, pero sí continúo por lo menos con la idea de llevarlo al cine, por lo menos esas cosas que hice en libro. Yo tuve una noche que mi papá le decía, esas noches calenturientas, dicen, de escritores, en las que pues yo tuve una pesadilla larguísima, que yo sentí que había vuelto a vivir en otra vida. Y por eso lo titulé Sueños de una noche eterna, porque yo sentí que no terminaba nunca. Prolongada la exagerado noche. Y me convertí en muchos animales en ese sueño. Entonces yo en la mañana siguiente corría a escribir. Sí. Y logré terminar ese libro, que era bastante grandecito. Pero me dijo la persona en aquel entonces que me iba a ayudar que pues lo miraba bastante bueno y todo, pero se quedó solo en el sueño. Fui hasta la Biblioteca Nacional también a averiguar cómo era todo el trámite, ¿verdad? Para poder ponerlo también con, creo que, ¿cómo es que le llaman a esto? El derecho de autor, el registro. Sí, el registro, correcto. Luego también escribí, por esas cuestiones del amor y desamor que uno se lleva en la vida, escribí también Amanecer de un extraño atardecer, que también la quiero llevar al cine. ¿Es poesía o prosa? No, eso es prácticamente, digámoslo así, que como una novela. O sea, como una novela. Sí, yo llevo todo lo que el hombre se puede convertir por las bajas pasiones que tiene a veces con las mujeres también. Y viceversa también, la mujer, ¿en qué se puede convertir? Por lo que el hombre la va convirtiendo. Positivo también, digamos así, o negativo. Correcto. Sí, claro. Así pues estoy en este momento por eso bastante emocionado de estar en compañía suya. Gracias. Y esperamos que se sumen muchísimos más también, porque nosotros queremos seguir entrevistando a todas las personas que están dejando huella en nuestro país, y una huella positiva. Ahora, hay algo que sí tengo que mencionarlo, y es que a esas personas que nunca han volteado a ver siquiera a esas personas que se pasan muriendo de hambre, yo realmente no compartiría, o no me sentiría bien de compartir con ellos un micrófono. Eso sí, yo soy bien claro. No voy a mencionar nombres porque no estoy buscando controversias, pero no sí. El propósito, sí. Sí hay un escritor que salió exactamente del lugar donde nació uno de los mejores escritores también de este país. Y esa persona, créanme, hace totalmente todo lo contrario a lo que este escritor vino a hacer. Eso se lo voy a dejar de tarea. Ustedes más adelante se van a dar cuenta cuando empiecen a leer un poquito más. Pero sí, les voy a mencionar a algunos de los escritores que yo también admiro bastante, y es Ramón Amaya Amador, que escribió pues algo fabuloso que sigue vigente y se llama Memorias de un canalla. Eso sigue vigente hasta el día de hoy. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta como que estuvieron hablando de lo que estuvimos pasando hace poco con el gobierno anterior. Léanlo, yo se los recomiendo y se van a dar cuenta. Licenciado, entonces quisiéramos que nos hablara un poquito acerca de todas las obras que usted ha publicado en este momento. O sea, solo que las mencione para que las personas que vienen tras de nosotros pues se vayan dando cuenta todo el material que usted tiene ya publicado. Ya. Bueno, digamos que el primer libro así significativo que escribí de cuentos se publicó en 1969, hace 50 años.
Guaymuras acaba de hacer una edición conmemorativa y se titula La balada del herido pájaro, que mencionaba anteriormente, lo publicó en la universidad en Tegucigalpa. Después escribí la novela El árbol de los pañuelos, que fue finalista en un certamen centroamericano y que yo me he llevado la sorpresa de que gustó mucho a profesores, a la población. En general, el libro lleva como 17 ediciones, 14, 17 ediciones más o menos, ¿no? Desde que salió en 70 y tantos, 72 creo. Luego que tuve más por ahí, hay una novela que va a salir este año, que tiene una historia muy particular, que se llama Días de Ventisca, Noches de Huracán, relacionada con la guerra Honduras-El Salvador. Sí. Y resulta que esa novela se publicó una vez en 1983, pero yo dentro de la novela le hago una broma a un gran poeta amigo mío en ese momento, ¿no? Y él la broma la entendió como una burla. Ajá. Y se molestó, entonces yo no volví a publicar la novela nunca más, solo salió una vez. Pero como el escritor ya no está entre nosotros, muy respetado, yo creo que ya puedo publicar la novela porque ya no le va a molestar definitivamente. Entonces Guaymuras va a publicar una edición ahora en el mes de julio, precisamente para el 14, que es el aniversario de la guerra lastimosa con El Salvador. Y luego entré a novelas un poquito más fuertes, más duras, en el sentido del estudio, de la investigación, como es mi novela Rey del Albor Madrugada, que, como decía anteriormente, me tardó 12 años en escribirla, pero, bueno, en primer lugar no escribía todos los días. Yo tengo, como siempre he tenido mi trabajo normal, y escribo en las noches mayormente, o los fines de semana, lo que es personal mío, ¿no? Pero es que esa novela me dio muchos problemas de conocimiento, lo que usted decía hace un momento, de que no somos todólogos. Resulta que, vaya, por ejemplo, así, con mucha brevedad, uno de los primeros capítulos es un sacerdote que está oficiando misa. Y entonces yo le explico la iglesia, el capítulo se inicia, voy entrando a la iglesia, es una capilla pequeña. Es el caso de Monseñor Oscar Romero del Salvador, que está dando misa y lo asesinan, ¿verdad? Un francotirador le dispara. Es el mismo caso, pero con otros nombres. Y entonces yo entro a la iglesia y el sonido y todo lo demás y los fieles que están. Pero en eso, cuando estoy escribiendo el capítulo, me doy cuenta de que no sé cuál es el orden de la vestimenta, del vestuario del sacerdote en el momento de la misa. Yo fui acólito, yo ayudé en misa, pero ya se me olvidó. Entonces me fui a buscar a un amigo sacerdote y le digo, por favor, explícame cómo se viste para la misa el sacerdote, ¿no? La estola, todo, etcétera, etcétera. Entonces, eso se me repitió en muchos capítulos más y por eso tardó tanto tiempo esa novela. Es muy grande, Rey de la Madrugada, pero tuvo muchos elogios de la crítica. Estoy muy contento con eso, afortunadamente, ¿no? Y después escribí la continuación, entre comillas continuación, porque no es verdad, sino que el mismo personaje regresa, que es esta, Downtown Paraíso. En el medio hay una novela que se llama El Génesis en Santa Cariba, que según algunos lectores es un poquito compleja, un poquito alta en el manejo del lenguaje. Y yo les doy absolutamente la razón, porque cuando yo escribí esa novela venía de escribir madrugada y me había llenado de estudio, de investigación. Y yo dije, no, ahora me voy a sentar a escribir una novela otra vez de pura imaginación, nada más. Y entonces esa novela está escrita con un lenguaje muy alto. Y luego viene otra, la última en el 2019, que se titula Magos, Mayas, Monjes, Copán, que es supuestamente un golpe de Estado que le quieren dar al gobernante de Copán Madrugada, Jacques Passat Madrugada, en el año 800, cuando él era gobernante después de Cristo, y que publiqué. La gente me decía, esa novela la escribió después del golpe de Estado en el 2009. No, yo la tenía escrita antes, por casualidad, pero la publiqué después del golpe, porque lógico había un golpe, ¿verdad? Entonces digamos que eso, y El Ojo Santo, que es un libro más bien de ciencia, pues eso, y muchos ensayos, artículos periodísticos, etcétera. Esa es la historia, esa es la trayectoria. Sí, hay un libro que habla así también, así como decimos nosotros, camuflajeado del golpe de Estado, que se llama
Cuando los macualizos florecen, de Ángel Rodríguez. Sí, ajá. Ese sí habla directamente ahí de todo golpe, lo que está pasando, sí, del golpe y lo que está pasando en la vida de la persona, de cómo lo está afectando. Sí. Ahora, perdón, una universidad de Estados Unidos le pidió a la maestra Helen Umaña que escribiera un texto sobre mi obra completa, ¿no? Sí. Y Helen, que es muy exigente consigo misma, publicó un tomo de casi 300 páginas o más, que lo publicó en la Universidad de los Estados Unidos y se va a presentar en Gracias en julio, los fines de julio, el 27, dentro del proyecto Festival Poesía de los Confines. Ajá. Que es muy lindo festival, vienen 20, 30 escritores, poetas de toda Centroamérica y de Honduras a reunirse, hay conciertos, hay actos culturales, presentaciones de libros, conferencias, muy lindo, ahí se va a lanzar ese libro. Qué excelente. Pues se los he estado comunicando, se los he estado informando durante todo el podcast. El licenciado Julio Escoto es una persona que le gusta estudiar bastante antes de poner una palabra ahí que pues no vaya a ir de acuerdo a lo que realmente es. Y eso es lo que llena realmente sus libros, que son libros que no son arrebatados. Porque yo creo que a nadie le gusta la comida arrebatada, lo mismo me imagino que a nadie le va a gustar la lectura arrebatada. Sí. Entonces sí les puedo recomendar yo, si quieren lectura de calidad también, y no es porque esté enfrente de él aquí, sino porque yo he leído sus obras y de verdad que vale la pena. Se lo seguimos recomendando. Ahora, no sé si nos va a seguir hablando un poquito más acerca de lo que tiene por ahí. Bueno, estábamos hablando del golpe de Estado del 2009. Sí. Y en literatura, particularmente en novela, hay un fenómeno, hay una ley que ocurre con los escritores, que se nos hace muy difícil hablar o narrar un suceso cuando acaba de ocurrir. Es muy difícil. Sí. Usted, incluso en los escritores rusos antiguos, en los norteamericanos, en los franceses, se va a dar cuenta de que entre un suceso X, vaya, la toma de la Bastilla, por decir algo, por ejemplo, ¿no? Y el momento en que sale la primera novela, pasan varios años. ¿Por qué? Porque el escritor necesita madurar sobre el tema, elaborarlo mentalmente, buscar datos, hacer investigación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la primera novela que se escribe en Honduras sobre las maras sale más o menos 10 años después de que aparecen las maras, ¿no? Jorge Martínez la publicó, muy, muy buen libro, ¿no? Entonces, pasó el golpe de Estado del 2009 y yo dije, tengo que escribir sobre ello, pero tengo que enfriar, porque pues, a mí me incomodó mucho, ¿no? Y participé incluso en eventos en contra del golpe, ¿no? Más que todo desde la parte de opinión periodística. Y dije, yo tengo que enfriar ese sentimiento para poder escribir sobre ello. Y entonces tengo como 5 años más o menos de estar preparando una novela acerca del golpe de Estado. Creí que iba a salir en este junio, pero no la pude terminar. Probablemente va a salir en finales de año o el próximo año. Creo que va a ser uno de mis trabajos ya últimos que voy a elaborar. No, y fíjese que tengo un amigo por ahí en Costa Rica, de paso pues le mando saludos para Bernal, que él me ha estado hablando muchísimo acerca de pues que el fenómeno en la sociedad aquí en Honduras, prácticamente aquí, ¿verdad? Aquí, que ha roto los hogares o que digamos lo que no tiene en este momento con una familia fracturada, sí. Ha sido pues, bueno, sin querer echarle la culpa a nadie, solamente es la percepción de él, que han sido las maquilas y la emigración también hacia Estados Unidos. Ajá. ¿Usted cree que es parte no, las maquilas no. Suma? No, las maquilas no. Ajá. No, las maquilas al contrario. En este momento las maquilas son una especie de salvación dentro de la pobreza hondureña. Ajá. Porque dan empleo a aproximadamente 129,000 personas. Ajá. Más 5 personas más por cada empleado que son familiares, proveedores, etc. Es un espacio muy grande. Sí. Ahora, eso que acabo de decir que es bueno de las maquilas no significa que sea lo único que hay que decir, porque también hay muchas ocasiones sobreexplotan al obrero, muchos de ellos terminan enfermando porque por horas están en la misma posición en la máquina, y se empiezan a adolecer de artritis o cosas así, a veces los salarios no son lo ideal,
O sea, tampoco es que vamos a hacer elogio total de ellas, ¿no? Sino decir lo que es la verdad, ¿no? Sí. Entonces pero no considero que ellos sean tan responsables de la crisis hondureña, sino que ha sido más que todo la mala administración política. Sí. Mire, alguien dijo una vez algo que es absolutamente cierto y que yo comparto. Honduras dijo, no es un país pobre, es un país mal administrado. Las riquezas que Honduras tiene, Rafael, son increíbles. Sí, no, definitivamente. Mire, ahora ya menos, pero Honduras ha sido el país centroamericano con mayores minerales desde la colonia. Minas de oro, de plata, que hay manganeso. Aquí hay no sé cuántas cosas más. Aquí tenemos ópalos, por ejemplo, ¿no? Pero no se han trabajado, no se ha organizado eso. Honduras tiene 5 valles de los más grandes de Centroamérica, Lepaguare, Valle de Sula, no sé cuáles más, que son perfectos para extensas plantaciones agrícolas, sí, para el caso, ¿no? Tiene zonas donde se puede cultivar, criar ganado. Tiene una zona, Honduras, que no la tiene ningún otro país Centroamérica, de América, excepto Brasil, como el Amazonas, y que es la Mosquitia. Mire, decía Nelson Ávila, no, perdón, no es Ávila, no. Un botánico hondureño, él estaba haciendo el estudio de una planta que encontró en la Mosquitia, que no es de la Mosquitia, y descubrió que esa planta tenía 20 años de venir viajando desde el Ecuador, wow, hasta que se fue a asentar, sí, en la Mosquitia. Wow. Y además la planta era medicinal. Y me decía él, ¿cuántas plantas medicinales hay en la Mosquitia que merecerían que llegara un equipo de 100 botánicos, de 100 químicos a estudiar todas las plantas? Ahí encontraríamos medicinas probablemente para muchas enfermedades del mundo. Entonces, Honduras es un país muy rico, pero su gente no ha sido educada para explotar esa riqueza. Ha sido educada para servir a los que explotan la riqueza. Nuestras escuelas son fábricas de obreros, no fábricas de emprendedores. Nuestras universidades, lastimosamente, siguen repitiendo sistemas que no nos permiten crear, inventar, desarrollar, sino que lo que pensamos nosotros: se gradúa como ingeniero, va a ir a trabajar a una empresa tal, se gradúa como abogado, va a trabajar a un bufete tal, etcétera. Sí. No, entonces hay cambios profundos que realizar en este país y hacer la lucha nuestra, pues. Sí. ¿Cómo hacerlo en paz? Ya la lucha armada ya se ve que no tiene posibilidad para nada y tampoco es justa, pues. Pero digo, este país, las potencialidades que tiene son extraordinarias, ¿no? Y entonces sería una culpa que nosotros, aquellos que tenemos un poquito más de educación, que leemos, estudiamos, que hemos visitado otros países, no nos pongamos a trabajar por ello. Es una obligación nuestra. La obligación del intelectual hondureño es ponerse al servicio de su población, sea como sea. No es que va a ir a abrir zanjas, pues, por ejemplo, no es que va a ir a sembrar, aunque puede ir a sembrar árboles para arborizar o para forestar, pero sí estar al servicio en el pensamiento y en la acción de su propio país. Mire, no tiene idea de cuánto me alegra escuchar estas cosas, licenciado, porque le voy a contar, tal vez no sepa mucho de su servidor, pero estuve pues dando bastantes noches de mi vida en la biblioteca de Villanueva Cortés, dando clases de computación gratis a las personas desde el 2014 al 2017. Ya por razones políticas, pues yo me retiré mejor porque empezaron a decir que yo lo que quería hacer era propaganda, cuando realmente lo que quería era dar mi granito de arena para que la gente también se sintiera bien. Estuvimos también reparando computadoras en todo lo que fue Villanueva. Traían un presupuesto esta gente de una ONG para 5 escuelas nada más. Yo logré agrandarles ese presupuesto a 16, incluso a colegios. Excelente. Hicimos el documental, ahí está el documentalito. ¿Y trajeron equipo? Pues sí. Exacto, se compró el equipo y todo, pero el presupuesto era para 5 nada más, y lo logramos prolongar a 16, porque siempre hay alguien que quiere ir ganando extra en esas cosas. Y pues esas cosas que usted está diciendo me hacen de alguna manera ubicarme en que no he estado perdido realmente, no he estado perdido, o sea que he estado haciendo bien las cosas y me llena de orgullo eso realmente, escucharlo de usted. Sí, Rafael, perdón que lo interrumpa, pero es que es el principio cristiano básico, real, fundamental, servir al prójimo. ¿Y qué es lo que se está enseñándole a los jóvenes a manejar computación? Los está sirviendo, les está ayudando, les está ayudando a crecer, a volar, claro que sí. Yo pude compartir con la Universidad Autónoma de Honduras pues un curso de computación para los maestros en ese momento, que ellos lo certificaron también. Se hizo una firma, ¿verdad? Y con la Municipalidad de Villanueva, con este proyecto que hicimos también de las aulas, que estuvimos reparando y todo con lo que es la tecnología, con lo que es las computadoras. Y pues
créanme, ahorita que escuché yo eso, me hizo clic en la cabeza. Dios mío, ¿cómo son las cosas? O sea, realmente sí tiene que ser. Yo he sentido esa necesidad de aportar un poquito a la sociedad de lo que yo aprendí. Claro. Entonces, creo que todos deberíamos de hacerlo. Mire, licenciado, hay tantas cosas buenas que hablar con usted y el tiempo se nos va rapidito. Entonces, yo quiero ir ya haciendo unas preguntas Muy un poquito bien. más puntuales ya para finalizar lo que es el podcast y hacerle la invitación para que más adelante podamos hacer algo juntos. En este caso, pues, a mí me gustaría, por ejemplo, tomar su biografía y hacerle algo bonito a su biografía, fíjese, me gustaría muchísimo. Bueno. O sea, hacer reconstrucciones de que usted tenga ahí en su cabeza, ¿verdad? Pues, qué sé yo, anécdotas que contar de niño, que no solamente sea lo que usted le ha comentado a los medios, sino que cosas ya un poquito más fuera de lo que es la literatura, de lo que ha sido su vida, sino que también ya más cosas así de familia, más cosas como padre, más cosas, qué sé yo, como el ser humano realmente. Y eso me encantaría hacerlo, no solamente en un material, sino que hiciéramos como una serie de pequeños espacios ahí de tal vez 40 minutos en los que agarremos lapsos de su vida y lo hagamos. Porque, se lo digo, para mí usted es de las personas más interesantes que tenemos en el país. Sí, gracias. No estoy diciendo que no hay muchísimos. Sí, claro. Pero usted es uno de los que merece dejar ese tipo de material en el que las futuras generaciones también sepan quién fue el licenciado Julio Escoto, el Gracias. escritor y todos los demás calificativos que a usted le pueden poner, porque usted se lo merece y se lo ha ganado con el transcurso de su trabajo y de su vida. Pues quiero entonces consultarle. ¿Hay ahorita algún proyecto que venga a futuro en este momento, ya que ya lo tiene ahí listo, como quien dice, ya horneadito, listo para servirlo? Sí, yo no puedo dejar de escribir. Ajá. El escritor tiene lo que llamamos secas. Hay ciertos periodos en que uno deja de utilizar la máquina de escribir o la computadora, pero paga un precio alto, porque cuando quiere uno volver a escribir, le cuesta muchísimo. Sí. Lo otro es la tendencia a escribir uno como periodista y no como novelista, o al revés, escribir una novela como periodista o escribir artículos periodísticos como novelista. Esas confusiones uno tiene que aclarárselas antes de poner los dedos encima del teclado, ¿no? Y sí, tenemos diversos proyectos en marcha en este momento, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando con el periodista Arnulfo Aguilar en la planificación para crear en San Pedro Sula un museo de las comunicaciones. Y él dirige la Escuela de Radiodifusión Honduras, la única que hay, y tiene presentación en televisión y radio. Su experiencia, pues entonces nos puede servir para crear un museo, que sería en una de las viejas escuelas abandonadas de San Pedro Sula, en donde haya las muestras desde el antiguo linotipo para hacer un periódico, o incluso los tipos que se montaban para hacer las páginas de los periódicos, hasta una antena de televisión. Sí. Y ya tenemos promesas, ofertas. Apenas se dijo por la radio que estábamos trabajando en ese proyecto, comenzaron a llegar radios antiguos, megáfonos, tocadiscos antiguos de los de 45, 33, Sí. de regalo. Empezaron a haber micrófonos, antenas. Un canal de televisión nos dijo, tenemos 2 unidades móviles paradas, ya no se ocupan, ¿verdad? Hay que inflarle las llantas para moverlas, son de ustedes cuando las quieren llevar para el museo. Entonces estamos trabajando en eso en este momento. En la universidad estamos realizando un proyecto muy lindo que se llama Escritores Vivos, en donde le pedimos a los escritores, en este caso del Valle de Sula, que lleguen a la universidad, y el licenciado René Poc, que es el director de la Cinemateca de la universidad, y les filma a ellos leyendo su obra propia y algunas pequeñas preguntas, porque queremos crear un archivo, un museo vivo de los autores hondureños. Mire, hemos tenido pérdidas lastimosas en literatura de autores que no tenemos nada de ellos, ¿no? Que es más o menos su proyecto en este momento, ¿no? Sí. Óscar Acosta, por ejemplo, hay fotos, pero un momento en que se le ha hecho una entrevista de 1 hora a profundidad o 2 horas, Óscar, dónde nació, cómo fue su vida de niño, etcétera, no lo tenemos, se perdió. Amaya Amador se perdió, por ejemplo.
José Luis Quesada, tantos más que podríamos mencionar, escritores, ¿no? Marcos Carías Zapata, por ejemplo, ¿no? Gente valiosísima del país. No queremos que eso vuelva a suceder, entonces estamos trabajando en eso, ¿no? Perfecto, qué excelente. Luego en la universidad también tenemos un proyecto, ya 5 años, nos ha costado bastante, que es una cosa maravillosa. Resulta que el huracán Fifi trajo de la montaña piedras monstruosas, enormes, más altas que este techo, y además de arena, cantidad de arena durante el Fifi, a tal grado que soterró Jardines del Valle. A mí me cuentan las personas que después del huracán caminaban encima de los techos de las casas cubiertas de arena completamente, ¿verdad? Y en el campus de la Universidad del Valle de Sula, Universidad Nacional en Valle de Sula, dejó unas piedras monstruosas. Y entonces consultamos con un Fausto Tábora, un escultor hondureño que ha hecho reuniones de escultores para elaborar en Honduras esculturas, y le preguntamos qué tal tipo de piedra es esa, sirve o no. Y dijo, es granito suave, ideal para hacer escultura. Entonces tenemos el proyecto de, eso Fausto le llama simposia, o simposios a esas reuniones. Él reúne 20 escultores hondureños. Hay algunos de Centroamérica que vienen, pagan su propio boleto. Hay uno que viene de Italia, de Carrara, que es el lugar mejor mármol, y paga su propio boleto con tal de venir a participar en el simposio. Y entonces estamos todos listos ya para hacerlo, excepto el financiamiento que se necesita, ¿no? Que lo encontremos, pero estamos caminando y estamos avanzando. Yo creo que este año lo vamos a lograr definitivamente, ¿no? Eso, digamos, y después pues prestando ayuda a autores jóvenes, a veces no jóvenes tampoco, que quieren escribir por primera vez, dando pláticas en los colegios sobre literatura, sobre la situación nacional, porque yo no podría soportar estar en mi casa encerrado sin hacer nada. No creo que podría, es decir, hasta el último día hay que estar encima del barco moviendo las banderas y las velas para llegar a destino. Sí, sí. Pues mire qué interesante, son varias cosas en las que está entonces. No, hay otros más, hay otros proyectos. Y sí, eso va a estar fabuloso cuando ya lo culminen realmente. Es algo que de verdad pues va a dejar también algo bonito por ahí. Sí. Pues siguiendo ya la parte final del podcast, yo quisiera que me comentara cuál es el libro que le ha costado menos tiempo, o sea, que se ha demorado menos tiempo en hacer. Bueno, pues sería Magos, Mayas, Monjes, Copán, que no es verdad, porque lo escribí en 40 días, pero la investigación sobre Copán y todo lo demás, y los gobernantes, 16 gobernantes, pues me llevó por lo menos 6 o 7 meses estudiar todo eso, ¿no? Sí. El que más me costó por 12 años de estudio fue el que mencioné, El Rey del Albor Madrugada, ¿no? Sí. El Árbol de los Pañuelos habría tardado, mi primera novela habría tardado tal vez 1 año por ahí en concluirla, en terminarla. Tengo un libro de cuentos que se titula Todos los Cuentos también. Ya casi son cuentos de 1 década, por ejemplo, ¿no? La Academia Hondureña de la Lengua va a publicar este año un libro con ensayos míos sobre literatura, sobre historia, realidad nacional. Y ya está entregado el libro, ya están produciéndolo. Se titula Casa del Aire. Yo había publicado en el 74 uno que se titula Casa del Agua, también de ensayos, entonces esta se llama Casa del Aire. Publiqué en el 74 con el Banco Central también un libro que yo me sorprendo cómo le encantó a la gente ese libro, que se titula Antología de la Poesía Amorosa en Honduras. Ese libro lo pedían y lo piden por todas partes, porque a la gente le gusta la literatura amorosa, lógico, ¿no? Y ahí están poemas de hondureños de todas las épocas, ¿no? Sí. Entonces, digamos que esos son algunos de mis libros principales. Yo sé que ya estoy en los límites de mi edad, no me queda tanto tiempo. Entonces, en mis planes futuros, si Dios me permite que lo pueda lograr, están 2 libros últimos que serían probablemente, tengo que afinar las ideas, ¿no? Uno de ellos sería una novela sobre un guerrillero de la época de los 80,
que al final resulta que no es tan leal a la causa como parecía. Y el otro libro es sobre el análisis de la resistencia en Honduras a las causas negativas. Otra de las acusaciones que se le hace al hondureño es que ha sido pasivo, que se ha dejado montar encima por los que quieren, que no ha logrado respetar o hacer respetar sus derechos y principios. No es cierto. Perdón, si nosotros estudiamos la historiografía de Honduras, nos daremos cuenta de que la resistencia ha sido constante y permanente. Mire, Rafael, en el Valle de Sula existió en 1530 un cacique llamado Sicumba, Socomba, Sucumba, Sicumba, cualquiera de las tres formas se usa. Sicumba logró levantar el Valle de Sula y donde aparecía un español le quebraban la cabeza porque eran los invasores, ¿verdad? Lógicamente, ¿no? Le tiraban piedras, flechas, todo lo demás. Y Sicumba logró resistir a los españoles. Pedro de Alvarado no pudo entrar hasta que tuvo que traer indígenas de Guatemala y de México, tlaxcaltecas, para dominar a Sicumba. Ese es un caso. El otro caso es el de Lempira. Lempira, que está probado que existió, logró, y aquí voy a explicar esto, Lempira logró levantar un ejército de 30,000 hombres en 1532. Pero de 30,000 hombres, sí. Y alguien me preguntaba, eso no puede ser cierto, ¿cómo iba a alimentar, cómo iba a darles flechas y masas a 32,000 personas, 30,000 personas? No, es que Lempira no los equipó. Lempira despertó el ambiente de ira y de resistencia en contra de los españoles en toda una faja de terreno que venía desde Gracias, Lempira, hasta el Valle de Sula. Toda esa zona donde aparecía un español, le tiraban y le tiraban y le tiraban para que se fueran, y a veces lo vencían, a veces no, pues. Es decir, que lo que Lempira hace es levantar el ánimo, entre comillas, patrio, porque es una patria muy abierta, ¿no? Lógicamente. Sí. No existía Honduras en ese momento. Ahí comienza la resistencia hondureña. Y más, hay otros caciques en Trujillo, en distintos lugares, en Comayagua, etcétera. Y luego, si seguimos nosotros conociendo la historia, hay resistencia durante el siglo XVII, durante el siglo XVIII, con Morazán, a quienes lo siguen son mayormente los indígenas Texiguat en Honduras y los calvareños del barrio del Calvario en San Salvador, indígenas también, en resistencia contra el sistema de dominio españolizado, ya no eran los españoles, pero sí españolizado, sí. Y sigue hasta el golpe de Estado del 2009, por ejemplo, ¿no? Y sí. Sigue con los 12 años de Juan Orlando. La gente inquieta, hay gente que estaba con él, pero mucha gente inquieta porque no era lo correcto lo que había ocurrido. Entonces no es cierto lo que se dice, pues, de que el hondureño ha sido pasmado, apaciguado. Al contrario, ha sido un pueblo con mucha resistencia, sí. Definitivamente. Entonces, ese último libro, yo espero que lo tenga tiempo de escribirlo, allí condensar estas ideas. No, excelente. Mire, sabemos que usted pasa muy ocupado, licenciado, y pues nosotros estamos llegando ya al final pues de lo que es el podcast. Sí, quiero recordarle que el espacio está abierto para que podamos tener otra conversación más. La verdad que estamos encantados. Como le acabo de demostrar en este momento, mire, se fue más de una hora ahorita prácticamente hablando, ¿sí? No sí, solamente de las cosas que le pasan preguntando a diario, sino que de otras cositas más hablamos, ¿sí? Y yo quiero hacer ese material suyo, porque yo he visto que casi todos caen en las mismas preguntas. Quiero que contemos esa historia suya y que quede ahí bonito, plasmado, pues. Otra cosa más que quiero mencionarle, y no me importa si alguien pues que esté viendo el podcast se le ocurre hacerlo después, pero si lo hace, qué bueno. Yo quiero que se pueda hacer un material en el que se pueda documentar cada una de las etnias como se lo merecen. Ese es uno de mis trabajos de vida que quiero hacer y dejarle a este país. Bellísimo. Y que si pudiera tener como cómplice al licenciado Julio Escoto, wow, eso sería para mí algo fenomenal. No es mi campo, ¿verdad? Sí. Pero claro, lo que he leído, información que tengo, con gusto. No, claro. Y no solamente eso, sino que los contactos que tiene usted, sí, también, las cosas que puede referirme, las cosas en las que me puede acompañar, los guiones que me puede preparar. O sea, son tantas cosas que podríamos hacer juntos bonitas. Y que le podríamos dejar a este país también, que aunque se hable de que la gente ya no tiene esa cultura y que no quieren saber de eso,
Yo pienso que sí podemos hacerlo. Sí, Tuve la sí. experiencia con la Universidad Autónoma también haciendo un documental de lo que es la comunidad garífuna, y desde ahí entonces quedé con ese gusanito, con la pica, como decíamos nosotros, de volver a hacer un material así, pero ya más trabajado, algo mucho más condensado, en el que le podamos dejar Muy bien. bonito para lo que es cada una de las etnias. Bueno, licenciado, antes de retirarme, yo quiero pues que usted se dirija al público y les envíe, pues, no sé si es algún saludo o pues algún mensaje final que usted quiera hacer. Bueno, muchas gracias. Yo, como usted habrá notado, yo en realidad disfruto de este tipo de plática, ¿verdad? Sí. No por vanidad, es decir, no porque hable de cosas mías en realidad, sino porque yo sé que contando experiencias que uno ha tenido, a alguien de repente se le despierta algún elemento que le permite avanzar en la vida, ser mejor, consultarse a sí mismo sobre lo que está haciendo, correcto o incorrecto. Y además, sobre todo, lo que me interesa prioritariamente también es motivar por el despertar de la lectura, ¿verdad? Lastimosamente, los medios modernos, particularmente las redes sociales, internet, nos limitan el tiempo, nos reducen el tiempo para agarrar un buen libro y disfrutarlo y gozarlo una tarde de sábado, media hora al día, por ejemplo, en las noches cuando llegamos a la casa. Yo creo que hay que rescatar eso, hay que volver sobre ello, porque si bien es cierto que los libros en audio son muy útiles, no tienen la misma riqueza que si uno tiene el libro en la mano, solo estarlo oyendo. Y además de que uno puede volver perfectamente sobre lo que ya leyó, gozarlo, disfrutarlo. O sea, es una experiencia muy hermosa la lectura en sí, ¿verdad? Y ya tenemos que estimularla en los niños, en los jóvenes sobre todo, ¿no? Mis nietos afortunadamente tienen libros en que disfrutar un rato, y yo creo que es obligación de todo padre o todo abuelo provocar eso definitivamente, ¿no? Y además de eso, voy a terminar con un ejemplo que yo pongo siempre en las pláticas en los colegios cuando me preguntan por la lectura, ¿no? Sí. ¿Qué valor tiene? ¿Para qué sirve en realidad más allá de leer un libro del gozo? No, es que la lectura también tiene un impacto económico. Una persona que maneja el lenguaje con mayor riqueza, y eso solo se consigue con la lectura definitivamente, conocer mayor número de palabras, lo que llamamos el universo semántico. Esa persona tiene mayor capacidad para comprender el mundo en primer lugar y para explicar el mundo en segundo lugar. ¿Y qué es lo que busca una buena empresa? Una persona inteligente que sea capaz de entender la realidad de su trabajo y que sea capaz de expresar la realidad de su trabajo. Entonces tiene también beneficios económicos muy altos la lectura, ¿no? Y a los muchachos en el colegio les pongo un ejemplo, un poquito tonto porque es sencillo, ¿no? Pero bueno, terminemos con ello, como una especie de humor. Y es que una empresa convoca para un cargo de asistente para la gerencia. Y el examen va a ser en el 5º piso del edificio. Llegan varios muchachos y el primero de ellos le preguntan, el examen es bien fácil, solo tiene que asomarse a la ventana y díganos qué mira allá abajo. Sí, muy bien, va el muchacho y dice, bueno, veo en primer lugar que hay zacate, abajo hay un palo y hay un chucho. Muy bien, perfecto, gracias, siéntese. Segundo, bueno, veo abajo que hay césped, hay un perro y hay un árbol. Ya no dijo palo, ya no dijo chucho, ya no dijo zacate. Entonces, y el tercero, por decir el tercero o el quinto, dice, bueno, yo estoy viendo un prado muy lindo, muy bien cuidado, ya palabra culta. Hay un perro, un can, o mejor, todavía dice, hay un pastor alemán. Y por último dice, y hay un almendro ahí abajo también, o un coco, o lo que sea. ¿A cuál de los tres le van a dar el cargo? Al que maneja mejor el idioma, lógicamente. Exacto. Entonces, la lengua, el manejo de las palabras, del vocabulario, que solo lo da la lectura, tiene un impacto económico también en la vida de uno. Definitivamente. Bueno, y dejamos para quienes ven el podcast. Bueno, muchísimas gracias de verdad, disfrutar licenciado. un poco. Honrados completamente de este podcast, y pues esperamos que haya disfrutado usted también con nosotros, dialogar un poquito y contarnos sus anécdotas también y hablarnos de su material. Y nosotros pues nos despedimos y darles las gracias a ustedes por estar pendientes siempre, y recuerden, reprogramen su vida.